observaciones acerca de la administración de recursos por parte del municipio de una forma totalmente discrecional, que podemos dividir en tres ejes. Por un lado, la obra pública, la asignación de la obra pública por más de 800 millones de pesos en adjudicaciones directas. Lleva 2 años y medio este gobierno sin realizar procesos licitatorios, en un estado de excepción permanente, argumentado o justificado en algunos vericuetos legales en los que pretende justificarse, fundamentalmente utilizando las necesidades de la gente para justificar emergencias que sirven solamente a la hora de contratar, porque el gobierno utiliza un artículo de excepción, que es el artículo 132, inciso E de la ley orgánica, que dice que los trabajos que se asignan directamente, hablamos de obras por 24 millones, 36 millones, 110 millones en Otamendi, tienen que tener reconocida urgencia, tienen que obedecer a circunstancias imprevistas y tienen que demandar inmediata ejecución. Con esta excusa se elige a qué empresas se le va a asignar la obra pública. Decimos que es una excusa porque, por ejemplo, esta es la plaza de Otamendi, hace más de un año que está en estado de abandono. Entonces, para entregar esta obra, el gobierno entendió que había urgencia y que se requería inmediata ejecución, pero para ejecutarla se ve que no. Este es el entubamiento, por ejemplo, del zanjón de Otamendi, por donde los vecinos se inundan. Acá están los tubos abandonados a la vera del zanjón desde antes de las elecciones, y el gobierno también eligió a qué empresa entregarle esa obra, y estas imágenes se ven muy mal, pero del mismo estado están, por ejemplo, las cloacas de San Felipe, por ejemplo, la obra hidráulica en San Cayetano, que en la última elección se volvió a inundar porque es una obra que no está finalizada y que se entregaron en 2016 y 2017 a empresas elegidas a dedo por el gobierno. Este estado de excepción permanente nosotros le pedimos al Tribunal de Cuentas que le ponga fin y que de una vez por todas se encauce en el normal curso de la administración pública, que son las licitaciones. El gobierno dice, esto también se hacía antes, y eso es mentira, porque en los años, la información que pudimos recabar, en 2013, en la Municipalidad de Campana, hubo 70 licitaciones entre públicas y privadas. En 2015, en la Municipalidad de Campana hubo 75 y en 2014 un mismo número. En cambio, en lo que va de este gobierno, no son más de 8 las licitaciones públicas que realizó la gestión Abela, sino que siempre elige a dedo a qué empresa le asigna la obra pública, porque esas licitaciones corresponden en general a prestaciones de servicio y no a ejecución de obras. Este es uno de los temas centrales, pero además otra de las cuestiones que observamos fue la utilización del fondo educativo, que tiene que tener una finalidad estrictamente educativa, así lo dice el Tribunal de Cuentas en distintas resoluciones, en gastos que no se corresponden a lo estrictamente educativo. Y una de las cuestiones que desvirtúa o que quiere hacer creer el gobierno es que decimos estas cosas sin pruebas, y por ejemplo, se gastaron 83.000 pesos en alquiler de pantallas LED para un evento, y aquí están las acreditaciones de las órdenes de pago. Se gastaron en desayunos 57.000 pesos en un desayuno para 3 personas, 54.700 pesos, todo esto con fondo educativo. Se podrían haber comprado 51 ventiladores o 21 calefactores, que por ejemplo le faltan a muchísimas escuelas. Se gastaron además 200.000 pesos en alquileres, 177.000 pesos, por ejemplo, en ambientación de eventos, como si no hubiera en la municipalidad un área de ceremonial para realizar estos gastos, esto con fondo educativo. Se contrata a una persona que factura correlativamente desde la factura 36 a la 50 a la Municipalidad de Campana, quiero decir, la 36, la 37, la 38, al único organismo que esta empresa le vende es a la Municipalidad de Campana, por 461.437 pesos en alquiler de gazebos, en alquiler de inflables, y ya mostramos durante la sesión que se podrían haber comprado esos gazebos y esos inflables y se hubiese ahorrado mucho dinero en vez de estar en permanentes alquileres a una persona que con la única empresa u organismo que trabaja con la Municipalidad de Campana. Igual situación la de un señor de apellido Díaz,
que se dio de alta como proveedor el 1 de enero de 2017 y que desde la factura 1 a la 18 solamente le vende a la municipalidad y que, por ejemplo, ha facturado 17.500 pesos por animar un evento en 5 horas, más de 3.000 pesos la hora, cuando un trabajador municipal no llega a cobrar 17.500 pesos trabajando todo el mes. Estos gastos son todos gastos de fondo educativo que no tienen finalidad directamente educativa y que sin lugar a dudas el gobierno tiene que explicar, no a los concejales de la oposición, porque en esto coincidimos, a pesar de muchísimas otras diferencias que tenemos, los concejales de la UB más Campana, los concejales del Frente Renovador y los concejales de nuestro bloque. Tiene que explicárselo a los vecinos. El tercer eje, quizás el que más molestó, inquietó, puso incómodo al gobierno, es la asignación de obras en el marco del fondo educativo. Una empresa que nos llamó la atención cuando vimos este vehículo en la puerta de la Secretaría de Economía y Hacienda en diciembre pasado, ploteado por la empresa, pero también por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una situación un poco extraña. No sabíamos si era una empresa de participación público-privada, si era un vehículo estatal, si era un vehículo privado. Entonces comenzamos de alguna manera a ver de qué se trataba. Y en su página web, esta empresa comunica que hace obras solo en 2 organismos públicos, la Municipalidad de Campana y la Secretaría de Descentralización de la Ciudad de Buenos Aires, que hasta el año pasado estuvo a cargo de Sergio Constantino, el cuñado del intendente Abela, el jefe político de la mayoría de los funcionarios públicos de otras ciudades del macrismo que terminaron en Campana y que muchos tienen alta responsabilidad de gobierno porque son casi todos secretarios de esta gestión. Esta empresa, Prisma Construcciones, se lleva el 57% de las obras del fondo educativo. Una sola empresa, siempre por contrataciones directas, nunca licitando, se llevó 31 millones de pesos de fondo educativo hasta el 2017 y este año ya se les asignó otras obras, como por ejemplo por 10 millones la de la remodelación del Club Plaza Mitre, donde va a funcionar una sede del CBC. Estas son algunas de las cuestiones que nosotros dejamos ver, que nosotros expusimos en la rendición de cuentas y que sin lugar a dudas el gobierno tiene que rendir cuentas. En primer lugar, nuestra exigencia fue dirigida al Tribunal de Cuentas porque es el órgano de control por naturaleza de la administración pública, de los municipios y tiene que poner fin a esta posibilidad ilimitada que tuvo el gobierno de decidir a quién le entrega la obra pública, porque esto es en detrimento no solo de los empresarios, que no permite la libre concurrencia a participar de ser proveedor del Estado, sino también de los vecinos. Porque cuando hay una licitación, hay una compulsa de precios, hay una disputa en donde el Estado se garantiza a contratar al mejor precio posible. En cambio, cuando las obras se asignan a dedo, se paga lo que los empresarios quieren y no lo que el municipio debe pagar, porque no tiene otras ofertas. Estamos hablando de cuidar los recursos de todos, como cada vecino cuida los recursos del hogar, como cada vecino cuida en qué va a gastar sus recursos propios y seguro. Estos funcionarios también cuidan su propio sueldo de una manera que no cuidan los recursos de todos. El Tribunal de Cuentas es un organismo administrativo de la provincia de Buenos Aires que de alguna manera puede llegar a imponer alguna multa. ¿Van a presentar ante la justicia, ante el contencioso administrativo, ante otro organismo, alguna denuncia que tenga que ver con estos hechos que, por lo que vos decís, rozan con la corrupción? Sí, nosotros estamos trabajando articuladamente con diputados y diputadas de la Ciudad de Buenos Aires, con la compañera Paula Penaca y con otros compañeros que ya denunciaron a la empresa Prisma en la Ciudad de Buenos Aires también por contrataciones directas de Sergio Constantino. Entonces, en ese marco, con el patrocinio legal del diputado nacional y abogado penalista Rodolfo Tailade, vamos a estar haciendo la presentación judicial en los próximos días, poniendo a disposición de la justicia todos estos elementos para que la justicia investigue si existiere delito, tome cartas en el asunto. Claramente el gobierno montó un operativo, una operación mediática que tuvo que ver con comunicar un daño que tuvo mi vehículo el día sábado, que yo no publiqué en ningún lado, sino que el gobierno claramente, articulando
o posibilitando que esto trascienda en la revista La Tecla, pensábamos dejarlo en la esfera privada y el secretario me insistió en hacer la denuncia. Cuando yo le comuniqué que iba a ir a hacer la denuncia a la Fiscalía, el secretario de repente ya había realizado la denuncia. Cuando yo estaba en la comisaría de Campana radicando la denuncia, el secretario de Seguridad o de Inseguridad, ya no sé cómo llamarlo, estaba comunicándose con el comisario de la policía y estaba plenamente informado que alrededor de las 5 de la tarde yo estaba haciendo la denuncia. Sin embargo, digo que es una cortina de humo porque al otro día en los medios, el día martes, salen de nuevo a poner el tema en los medios locales. Ustedes saben que La Tecla no es un medio con el que se informe generalmente los vecinos, sino que es un medio que leemos quizás los que formamos parte de la política, pero los que ponen este tema en los medios locales es el gobierno, con la clara intención de deslegitimar quizás al interlocutor, que en este caso me tocó ser a mí. Yo denuncio un hecho, un daño, y el secretario de Seguridad manda esta imagen que se publicó en los medios con mis datos personales, con mi domicilio, con mi teléfono, sin estar tachados, pero sí toma la precaución de tacharlos de él. Y por eso digo que lamentablemente, y se lo transmití a él, lamentablemente se comunicó conmigo, no como el secretario de Seguridad que tiene que velar por la seguridad de todos y todas los campanenses, en donde me incluyo, sino como un operador político del gobierno, como el hombre al que usó este gobierno para montar esta operación mediática que ponga una cortina de humo para no hablar de lo que se habló, porque claramente ayer salieron a decir Soledad Calle es una mentirosa, pero no salieron a dar ninguna explicación de todos estos temas. Desde que se desaprobó las cuentas, la rendición de cuentas a la gestión municipal, el gobierno ha trascendido y se ha mostrado muy nervioso y ha preferido ocuparse de cosas menores o que quizás generar un impacto en la sociedad y no hablar de lo que para nuestro entender debía hablar. El gobierno debía hablar de por qué se le asignan las obras a proveedores foráneos que no son proveedores de Campana, donde nosotros transitamos momentos de ajuste, donde se está complicando la actividad comercial y la actividad laboral en nuestra ciudad, y sin embargo el dinero de la obra pública y de las compras se van a amigos o empresas conocidas o vinculadas al PRO. Esas son las cosas que a nosotros nos preocupan, son las cosas que de algún modo hemos instalado y que queremos que justifiquen esas cosas, y no, nada de eso es lo que hemos recibido. De hecho, hay contrataciones con el Viejo Almacén, que es un mercadito de Zárate, donde el gobierno lo hemos visto y surge del Rafán y de los expedientes que hemos compulsado, ha pagado por productos por alimenticios, ha pagado precios el año pasado muy superiores a los que hoy figuran en góndola. Esas son las cosas que nosotros de alguna manera vinimos a poner en tela de juicio, porque nosotros entendemos que son contrataciones directas y no, como ellos dicen, un concurso de precios. Vimos los expedientes y en los expedientes vimos que solamente eran 1 o 2 proveedores los que se presentaban, pero de verdad en algunos casos era un solo proveedor. Entonces eso es directamente atribuir la obra pública a dedo y no buscar el beneficio o gastar el dinero de los campanenses de la mejor manera. Desde la sesión pasada y como un castigo, como si fuese un castigo a este bloque, el gobierno no se está presentando. Nadie de los concejales del oficialismo se está presentando a las comisiones. De hecho, se pueden ver los cuadernos de las comisiones, presupuesto, legislación y todas las obras donde el gobierno ha decidido unilateralmente no dar quórum. Y eso es muy triste porque nosotros a las comisiones tratamos de debatir y estudiar los proyectos que van a salir al recinto, proyectos que intentan modificarle la vida a los campanenses. Estamos hablando de obra pública, que hay que convalidar convenios, tanto que a veces nos apuran con las convalidaciones de los convenios. Estamos hablando de calles que hay que arreglar porque son intransitables, pero fundamentalmente también la próxima sesión se va a tratar el programa de asistencia tarifaria para los vecinos y vecinas de nuestra ciudad que no pueden afrontar los gastos de facturas impagables, y eso se está negando, se quiere negar a tratar el oficialismo. También la derogación de la tasa vial, que ya sabemos y lo hemos analizado en múltiples ocasiones, es inconstitucional.
son las cosas que nosotros decimos que con esas cosas le cambiamos o le podemos modificar la vida a los campanenses, y el gobierno se niega a eso, no le interesa. Se piensa que nos castiga a nosotros, pero no nos castiga a nosotros, castiga a todos los ciudadanos